Ante el anuncio de las autoridades del país de limitar el toque de queda el próximo lunes y no optar por solicitar una prórroga del estado de excepción para manejar la pandemia de la COVID, que aún se mantiene en la República Dominicana, es importante recordar cómo enfrentaron las autoridades y la sociedad esta situación. Primero, la Constitución Dominicana establece en su artículo 262 que los estados de excepción son aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El mismo artículo dice que el presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Este último fue en el que se amparó el gobierno dominicano para manejar la pandemia de la COVID, solicitando al Congreso Nacional en al menos 10 ocasiones entre los gobiernos de Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana y Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno 45 días de estado de emergencia. En total, el país habrá vivido al menos 450 días en estado de emergencia, es decir, 1 año y 7 meses aproximadamente. Sin embargo, debido a algunas modificaciones en las disposiciones de las autoridades, solo se utilizaron 326 días para mantener el régimen de toque de queda que limitó el horario de libre tránsito, circulación y operación de empresas y comercios en el país. Para mantener estas y otras medidas al respecto sobre el tema, fue necesaria la emisión de al menos 40 decretos, 9 en la última etapa del presidente Medina en 2020 y otros 31 con la firma del mandatario Luis Abinader, también 9 en 2020 y 22 decretos en este año. Estas órdenes ejecutivas se dividieron en una solicitud de estado de emergencia y 9 peticiones de prórroga del mismo, además una veintena a la ampliación del toque de queda, 16 a la modificación de los horarios de esta última medida. En varios decretos se comunicó la extensión y cambio de horario del toque de queda al unísono, y por último 2 para levantarla en las provincias del Distrito Nacional, La Altagracia y Pedernales. ¿Por qué duró tanto? El gobierno dominicano anunció que para levantar la medida del toque de queda en todo el territorio nacional era necesario que la población en general alcanzara al menos el 70% de la inoculación con la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, hasta la fecha esta meta no ha sido posible, lo que diera a entender que este objetivo fue descartado, ya que hasta el momento no se ha alcanzado. Según los reportes preliminares del programa Vacuna TRD, en el país se han vacunado 6.107.063 personas con la primera dosis, mientras que otras 4.947.154 ya tienen la segunda. Asimismo, 989.151 personas tienen su refuerzo, para un total de 12.043.368 vacunas aplicadas y otras 4.947.154 personas totalmente vacunadas a este viernes 8 de octubre. En la actualidad, las autoridades tampoco se han referido a la meta de lograr la inmunidad de rebaño como han recomendado algunos especialistas de la salud para poder controlar la enfermedad, y que fue anunciada como otro de los objetivos del gobierno. Además, los representantes del Gabinete de Salud de la Presidencia y el del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social siguen llamando a la población a acudir a los centros de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional. Se recuerda que el proceso de vacunación ha mermado en los últimos meses y los opositores del gobierno llaman a que las autoridades se enfoquen en fortalecer el programa de vacunación, en lugar de pensar en aplicar otras medidas que no tienen aval científico, como la inoculación de menores desde los 5 años, por ejemplo. Sobre las vacunas, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Daniel Rivera, dijo hace unos meses que la República Dominicana cuenta con una reserva de 18 millones de vacunas contra la COVID-19, de 34 millones que ha comprado el gobierno dominicano. Aseguró que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud plantean poner en marcha el plan Rastrillo para inocular a aquellos que aún no se han vacunado. A pesar de este anuncio, ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni el Gabinete de Salud de la Presidencia se han referido a la aplicación del plan Rastrillo, mencionado a finales de septiembre por Daniel Rivera. Según el funcionario, este plan consistía precisamente en ir casa por casa en busca de aquellos que no se han vacunado. Durante la campaña electoral, el Partido Revolucionario Moderno acusó al otrora partido de gobierno PLD de utilizar las extensiones de estado de emergencia como una herramienta proselitista para favorecer al entonces candidato oficialista Gonzalo Castillo y limitar las acciones del antes principal partido de oposición
PRM y su candidato, el hoy presidente Luis Abinader. Los PRMistas dijeron en más de una ocasión que mantener el estado de emergencia y por consecuencia los toques de queda en el país no era necesario. No obstante, esta medida se extendió durante poco más del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Otra crítica que se les hizo a las nuevas autoridades es que constantemente se conocían en los medios de comunicación violaciones a las disposiciones del toque de queda y los casos de COVID seguían dándose diariamente en el país, lo que degeneró en que la mayoría de la población tuviera la percepción de que esta medida no era efectiva. Además, se llegó a denunciar que el presidente Abinader comenzó a relajar esta normativa para evitar un descontento social mayor. Sin embargo, expertos afirman que el relajamiento de esta disposición era necesario para incentivar la economía nacional y esto fue posible debido al control que había obtenido el gobierno sobre la pandemia.